¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. Aún no mantenemos en el promedio. Y si te está gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 11 de agosto. Vamos a empezar con la Europa League, o lo que conocemos nosotros como la UEFA Europa League. El encuentro entre el Zurich versus el Linfield. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Zurich de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir, es un equipo irregular, o viene irregular hasta el momento, ni bien ni mal. Y el Linfield de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir, que el Linfield viene mejor. 3 victorias, es decir, que es un buen promedio. Y en enfrentamientos que han tenido, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Zurich. Es decir, que el Zurich es el favorito. Veamos cómo le va al Zurich de local. Y el Zurich de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir, que el Zurich juega bien de local. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el Linfield como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que el Linfield también juega bien como visitante. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 80% a que gana el Zurich y un 6% a que gana el Linfield. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, que gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble, local y más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro. El encuentro del Dudelange versus el Malmo. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Dudelange de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que el Dudelange viene bien, 3 victorias desde 5 partidos, es un buen promedio. Y el Malmo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir, que el Malmo no viene nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y en enfrentamientos que han tenido, pues el único enfrentamiento lo ganó el Malmo, es decir, que el Malmo es el favorito. Veamos cómo le va al Dudelange como local. Y el Dudelange como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir, que juega bien de local. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Malmo como visitante tiene 3 derrotas, una victoria y un empate. Es decir, que el Malmo no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana el Dudelange y un 63% a que gana el Malmo. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, o empatan o ganan la visita. Una posibilidad doble, X2. Ahora pasemos a la siguiente Copa Europea. Nos vamos a la Europa Conference League. El encuentro entre el Antwerp versus el Lillestrøm o Lillestrøm. Veamos, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Es puntaje perfecto, aún está invicto. Es que juega muy bien el Antwerp. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Lillestrøm de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir, que el Lillestrøm también juega bien. Y vemos que como mínimo hace un gol. En enfrentamientos que han tenido, pues el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Antwerp. Es decir, que el Antwerp es el favorito. Veamos cómo le va al Antwerp de local. El Antwerp de local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir, que se hace fuerte local, aún está invicto de local. Aún no conoce la derrota. Mientras que el Lillestrøm como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir, que el Lillestrøm también juega bien como visitante. 4 victorias de 5 es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana el Antwerp y un 19% a que gana el Lillestrøm. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Antwerp. Pasemos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro del AZ Alkmaar. Un momento, estamos con el encuentro. El AZ Alkmaar versus el Dundee United.
Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien el AZ Alkmaar, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Mientras que el Dundee United de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Es decir que el Dundee United no juega nada bien, no viene nada bien, 3 derrotas, 5 no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria el Dundee United y una victoria el AZ Alkmaar. Es decir que aquí no hay un favorito, están parejos. Veamos cómo le va al AZ Alkmaar como local. Y el AZ Alkmaar como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien de local. Aún no conoce la derrota, se hace fuerte de local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Dundee United de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que no juega nada bien como visitante el Dundee United. Las casas de apuestas le dan un 81% a que gana el AZ Alkmaar y un 6% a que gana el Dundee United. El pronóstico para este encuentro es: primer gol es del AZ Alkmaar, primer gol de marcar es del AZ Alkmaar. Pasemos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro del Gil Vicente versus el Riga FC. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Gil Vicente de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien, aún está invicto, no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Riga FC de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, está mejor el Riga FC. Aún también es invicto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y en enfrentamientos que han tenido, pues el único enfrentamiento que tuvieron empataron, es decir, de que no hay un favorito. Veamos cómo le va al Gil Vicente de local. El Gil Vicente de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que se hace fuerte de local, no conoce la derrota del local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Riga FC como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien como visitante del Riga FC, aún no conoce la derrota. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Gil Vicente y un 12% a que gana el Riga FC. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Riga FC, es decir que el primer tiempo Riga FC no hará goles. Pasemos al siguiente encuentro, nos vamos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Young Boys versus el Cubs. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, empates, es decir que viene bien el Young Boys, aún no conoce la derrota. Mientras que el Cubs de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir es un equipo irregular, ni bien ni mal. Mientras que en enfrentamientos que han tenido, el único enfrentamiento pues lo ganó el Young Boys, es decir que el Young Boys es el favorito. Veamos cómo le va al Young Boys de local y el Young Boys de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que está invicto de local, se hace fuerte de local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Cubs como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que bien, también juega bien el Cubs como visitante. Las casas de apuestas le dan un 87% a que gana el Young Boys y un 3% a que gana el Cubs. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo gana el local, primer tiempo gana el Young Boys. Ahora pasemos nos vamos a Sudamérica, nos vamos a la Copa Libertadores, la copa más importante de Sudamérica. El encuentro entre el Estudiantes de La Plata versus el Atlético Paranaense. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Estudiantes de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, solo una derrota y una victoria, es decir que está irregular el Estudiantes de La Plata, ni bien ni mal, mientras que el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que está mejor el Atlético Paranaense. Y en enfrentamientos que han tenido, el único enfrentamiento que tuvieron empataron, es decir que aquí no hay un favorito. Veamos cómo le va al Estudiantes de La Plata como local y el Estudiantes de La Plata como local tiene 2 empates,
2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega bien el Estudiantes de La Plata como local, mientras que el Atlético Paranaense como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir que no viene bien el Atlético Paranaense jugando como visitante. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana el Estudiantes y un 26% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos a la siguiente copa de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, en encuentro entre el Internacional de Brasil versus el Melgar de Perú. Veamos, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Internacional no viene nada bien, mientras que el Melgar de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota. El Melgar viene mucho mejor que el Internacional. En enfrentamientos, el único enfrentamiento que han tenido pues quedaron empates, es decir que aquí no hay un favorito. Digamos cómo le va al Internacional de local. El Internacional de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Internacional se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Melgar como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Melgar como visitante también viene bien, aún no conoce la derrota. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana el Internacional y un 10% a que gana el Melgar. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o gana el local o empatan, una posibilidad doble, 1x. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Si te está gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.